Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Luis. Comenzamos con las preguntas. Gloria Mena, de La Sexta, dice: tras el revuelo por el agravante de género, ¿se plantea cambiar el programa electoral? ¿Mantiene su confianza en Marta Rivera de la Cruz? ¿Le preocupa que, según el CIS, los españoles le ven cada vez más de derechas? En relación con este mismo tema de la violencia de género, sí, son más. Fernando Jauregui dice: primero fue algo así como todos contra Rajoy, luego todos contra Sánchez. Da la impresión de que ahora, aprovechando cosas como lo de la violencia de género, usted es el objeto del todos contra Rivera. ¿Tiene usted esa impresión? Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, ¿quería usted explicar el significado de asimetría cuando se refiere a violencia de género en su programa electoral? Bueno, en primer lugar, me alegro que me haga la pregunta porque así puedo explicar lo que dice nuestro programa electoral y lo que ya hemos aclarado. Creo que la mayoría de medios han recibido ese documento. Nosotros lo que planteamos no es bajar las penas, el agravante para la violencia de género. Lo que planteamos es que otros tipos de violencia, también doméstica, como entre parejas homosexuales, también tenga ese agravante. Por tanto, no estamos bajando la pena para la violencia de género. Estamos incrementando e igualando la pena para parejas homosexuales o para cualquier tipo de violencia doméstica. Por tanto, asumo que como estaba redactado, alguien lo puede interpretar e intentar darle la vuelta y explicarlo. Pues bueno, si dices que nosotros queremos que sea igual, pensar que lo queremos rebajar, pero es que no es así. Lo que queremos es incrementar el agravante para otro tipo de parejas o para otra violencia doméstica. Entonces, en fin, yo por supuesto que lo explico y no hay ninguna sospecha. Además, sinceramente, también les digo una cosa. Creo que intentar jugar en campaña con un tema tan serio como la violencia de género me parece muy poco serio. O sea, intentar hacer política con el dolor y la muerte de tantas mujeres en España me parece un grave error. Ellos sabrán por qué lo hacen, otros partidos y otras personas, ¿no? Pero desde luego nosotros no vamos a jugar a eso. De hecho, hemos planteado que eso tiene que ser una cuestión de Estado. Lo dijimos el otro día en el debate, lo volvemos a reafirmar aquí. Así que no le veo ningún inconveniente en que en estos temas los españoles estemos juntos. Aquí no se trata de competir por el dolor, se trata de que no haya dolor. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, una propuesta que de momento nadie nos ha dicho si está de acuerdo o no, que es incrementar las medidas cautelares de control y de coordinación frente a los maltratadores. Tenemos 3.000 pulseras de identificación, 3.000 pulseras para maltratadores, que solo se están utilizando 1.000, según el informe del Poder Judicial, y queremos explotar esas medidas cautelares al máximo y sin ningún tipo de complejo, porque si hay gente que maltrata a su pareja, lo que no puede ser que encima que le maltrate luego le acabe matando porque no se cumplen las medidas cautelares. Algunos de los asesinos que han matado a sus mujeres eran personas que tenían medidas cautelares, que tenían antecedentes penales y han podido matar a sus mujeres. Y nosotros queremos evitar eso, para no tener que hablar del dolor, sino para evitar el dolor. Por tanto, en esos temas de verdad no pretendo competir con los demás, ni voy a intentar apoderarme de ninguna víctima, ni de terrorismo, ni de violencia contra las mujeres, porque igual que con el terrorismo no hacemos política, sino que es una cuestión de Estado, creo que con un tema así tan serio no deberíamos hacer política. En todo caso, insisto, hemos aclarado ese punto, creo que ha quedado clarísimo. Si alguien tiene alguna duda, yo lo vuelvo a explicar las veces que haga falta. Y entiendo también, volviendo a la segunda pregunta, yo no diría todos contra Rivera ni contra Ciudadanos, yo diría los de los demás partidos, porque la inmensa mayoría de españoles, lo que estoy viendo por la calle, no es todos contra nosotros, sino es muchos con nosotros, ¿no? Entonces, yo entiendo que cuando uno está en un 20, en un 22, un 23% de intención de voto, pues los demás se pongan así, pero la inmensa mayoría de españoles yo no lo percibo así. Si no, seguramente no nos intentarían atacar otros partidos, ¿no? Yo ya he visto algunas portadas, ¿no?, que decían Rajoy manda ataques contra Ciudadanos y Rivera, una portada del Mundo hace poco, o otros que también están todo el día hablando de nosotros o haciendo vídeos contra nosotros. Mire, yo no pienso perder ni un segundo de esta campaña en criticar, ni en hacer vídeos, ni en intentar erosionar a los demás. Bastante tienen con su propia erosión como para que yo les tenga que erosionar más. Así que, en ese sentido, se lo dije el otro día también a Sánchez de Santa María. Yo creo que con los papeles de Bárcenas que pusimos encima de la mesa, no hace falta ni recordar la corrupción. Los españoles ya están descontando en las urnas toda la corrupción de esos partidos, ¿no? Así que entiendo la situación, pero estamos contentos, estamos con muchas ganas y con mucha ilusión y viendo que la gente responde. A mí me importan los ciudadanos españoles
Y con todos los respetos me importan menos la cúpula o los candidatos o las candidaturas de otros partidos, que insisto, bastante tienen con el hundimiento algunos y con la pérdida de escaños. Así que nosotros estemos superando el PSOE en todos los sondeos, que estemos cada vez más cerca de la victoria. Me parece lógico que los demás hagan eso, pero yo creo que es más potente la ilusión que el miedo. Y por mucho que algunos intenten generar miedo, confusión, ruido, al final la ilusión va a ser más poderosa, estoy convencido. Y por tanto no vamos a entrar en ese juego. Muchas gracias. Sé que las preguntas son muchas y además algunas de ellas complejas, pero le agradecería un esfuerzo. 5 de golpe. Un esfuerzo adicional. Sí, pero todas tenían que ver. Vale. Daniel Hernández le pregunta qué beneficios reporta la implantación del contrato único a aquellas personas con cierta estabilidad laboral y que no pertenecen a ese colectivo que encadena contratos temporales. También le pregunta a Luis Delgado si no puede propiciar el contrato único que propugnan desde Ciudadanos un abaratamiento en el procedimiento de despido, como le dijo el otro día Pedro Sánchez. Bueno, en primer lugar, hay algún asesor del Partido Socialista que también defiende el contrato único. De hecho, Miguel Sebastián firmó a favor del contrato único. A Sánchez le salen siempre problemas por todos lados, ¿no? Y de hecho, Piketty, que es uno de los asesores a los que no hace caso Pablo Iglesias, por lo que veo, también defiende el contrato único y el último premio Nobel de Economía también. Es decir, no es una cosa extraña. Lo que pasa es que nosotros, es verdad, primero, contestando lo primero, efectivamente, quien tiene derechos adquiridos actuales y un modelo de contrato no los va a perder. Eso sería, absurdo e ilegal. No estamos planteando eso. Estamos planteando que los nuevos contratos, desde el primer momento que se firmen, sean indefinidos y que luego sea una indemnización progresiva de entre 12 y 33 días la que fije si hay despido. Pero de verdad, la principal obsesión nuestra no es hablar del despido, es hablar del contrato, es hablar de contrataciones. El primer derecho de un trabajador es trabajar y, sobre todo, a mi juicio, la formación también dentro y tener carrera profesional dentro de una empresa, cosa que se hace muy difícil cuando cada 3 meses te echan y te contratan. Y se hace muy difícil cuando se acaba tu tiempo de contrato temporal y no te hacen indefinido y, por tanto, pierdes la oportunidad de formarte y seguir en una empresa. Todo esto, a mí me parece muy bien que todo el mundo hable de nuestro contrato único. Hemos conseguido abrir un debate sobre el modelo de contrato, sobre el modelo laboral. Es verdad que no solo es el modelo laboral, hay que cambiar el modelo productivo. No es solo un problema legal de modelo laboral, también, pero hay que cambiar el modelo productivo, vincularlo a la productividad y al conocimiento. O sea, España no se va a arreglar, ni vamos a arreglar nuestra economía solo con un tipo de contrato único o no único, sino sobre todo con un cambio en el modelo productivo que apueste por mayor productividad, por mayor conocimiento y por inversión y desarrollo e innovación que nos permita dar un salto cuantitativo. Si seguimos con el modelo económico dependiendo del precio del petróleo, de lo que haga Draghi con la deuda y sin cambiar nuestro modelo económico, pues seguro que volvemos a tener en nuevas crisis y un modelo obsoleto, ¿no? Por tanto, cambio de modelo productivo sí, pero también afrontar ese debate. Y efectivamente a quien tenga esos derechos pues no le va a afectar, ni le va a beneficiar ni perjudicar, tendrá un sistema, un contrato que ya funciona. Y lo que nosotros también queremos recuperar y darle importancia es a la negociación colectiva, que se ha perdido mucho también con esta reforma laboral, ese papel a veces, y que hay que reconocer, lo hablamos el otro día con patronales y sindicatos, que también han sabido hacer un papel en una crisis que no era fácil, ¿no? Llegar a acuerdos en momentos difíciles. Es decir, no hay que perder ese instrumento que es fundamental para la paz social, pero hay que preguntarse qué no funciona bien y qué queremos para los próximos años. Y ahí es donde nosotros queremos introducir esos cambios. María Marín, de Telemadrid, le pregunta: ¿han calculado ustedes el coste de la baja de paternidad de 26 semanas? ¿Cree que las empresas españolas están preparadas, mentalizadas, para que los hombres se cojan 8 semanas de baja de paternidad? Bueno, pues sí, en nuestra fórmula habitual, en nuestras hojas de cálculo, que nos critican, pero creo que es bueno que las expliquemos, porque luego nos critican que hagamos hojas de cálculo, pero luego nos preguntan cuánto cuestan las cosas, así que me parece bien. Nosotros hemos calculado que es un coste de 800 millones de euros. Y creo, la pregunta, ¿estamos preparados los españoles para que los padres y las madres podamos tener derecho a disfrutar de nuestros hijos? Yo estoy preparadísimo. Me encantaría. Claro que estamos preparados. Lo que pasa es que hay que dar instrumentos legales y permisos para que eso sea así. ¿Se cogería usted las 8 semanas? Me encantaría. Si fuera presidente del gobierno. Mira, si presidente del gobierno, le aseguro que usted no se someta a ningún convenio laboral y esto es full time, 365 días, 24 horas. Pero en el régimen habitual laboral, si estuviera trabajando, sin duda, me encantaría. Yo lo he vivido como padre y no he podido
vivir esos primeros momentos, ¿no? Y claro que estoy preparado. Nosotros planteamos que pase a ser 26 semanas, en vez de 18, 6 meses, para que nos entendamos, a repartir entre padre y madre, y que puedan decidir los padres. O sea, cuando tenemos hijos no tienen los hijos las madres, tienen los hijos los padres, todos, la madre y el padre, o las parejas, ¿no? Por tanto, no sé, es una visión muy antigua pensar que de los hijos se encargan las madres. Eso sí que me parece antiguo. Así que yo creo que lo que tenemos que ir a un modelo que, por cierto, ya aplican en Suecia y que funciona, y que además ha demostrado que es una fórmula de romper la discriminación a las mujeres en el mundo laboral. Cuando hablamos de menos salarios, quiero que sepan ustedes que hasta que son madres muchas mujeres tienen salarios más o menos equiparables a los hombres. Donde se produce verdaderamente la brecha salarial es sobre todo a partir de la maternidad, precisamente a veces por lo que les contaba, y además, si puede ser padre o madre quien se encargue de ese permiso de paternidad, eso también hace que las empresas no tengan en cuenta si eres mujer o hombre para contratarte o no, para tomar decisiones, porque da igual, cualquiera puede serlo, un hombre o una mujer, de manera que incentivamos a que no haya discriminación a las mujeres. Por tanto, yo cuando defiendo la igualdad la defiendo con hechos, no con eslogans, y esto es igualdad. Esto es igualdad de verdad, igualdad laboral que nos va a llevar a mayor igualdad salarial y sobre todo a disfrutar también y ser felices y disfrutar de nuestras familias. O sea, está muy bien trabajar, pero para trabajar yo creo que hay que ser productivos cuando uno es feliz. Y si no eres feliz es muy difícil ser productivo y viceversa, ¿no? Así que en ese sentido creo que esa medida es sostenible económicamente, aquí lo comentamos con Luis, y es una medida que nos va a igualar a otros países donde la maternidad y la paternidad están igualadas en derechos y en obligaciones. Carlos López Combarros dice, reducir la administración pública eliminando todo lo que realmente sobra, ¿cuánto supondría de ahorro, en su opinión, para las arcas del Estado? ¿Habría que establecer para los funcionarios, cuando la situación lo requiera, una total movilidad geográfica y funcional? Bueno, en primer lugar nosotros vamos a plantear una reforma de la administración global, no se puede plantear solo o sea, no puede haber una supresión de diputaciones si no refuerzas la mancomunidad de municipios y si las autonomías no se encargan de parte de esas competencias. Por tanto, no podemos hacer una reforma, digamos, parcial, hay que hacerla global, tiene que haber consenso amplio porque muchas administraciones dependen de diferentes colores políticos, no va a ser sencillo que el PP y el PSOE asuman esa reforma, pero creo que en esos memorándums que hemos visto de Europa, nos han pedido a veces que subamos el IRPF y nos han pedido que subamos el IVA, pero también nos han pedido que reformemos la administración pública y nos ha hecho. Así que ha habido prioridades también para el Gobierno. El Gobierno ha preferido subir el IRPF o subir los IBIs, muchos municipios han subido el IBI, en vez de fusionar competencias, mancomunar servicios. Así que ha llegado la hora de reformar la administración pública y nosotros calculamos que eso serían 5.000 millones al año de ahorro para nuestros presupuestos en esa reforma. Por tanto, creo que es importante acometerla. Primero por ahorro de dinero y segundo por agilización de los trámites y de la pérdida de burocracia. Es decir, será más fácil seguramente tener menos ventanillas y poder coordinar ese trabajo. Y dentro de eso es verdad que hay convenios, en este caso tenemos, mejor dicho, estatus de los funcionarios públicos en diferentes comunidades y claro, habría que plantearse cómo homogeneizar, cómo coordinar esas funciones, porque evidentemente nosotros no estamos planteando, no se puede, ni estamos planteando, por supuesto, despedir a funcionarios. Los funcionarios son funcionarios del Estado en diferentes ámbitos de la Administración y, en todo caso, si se produce una reestructuración como esa, claro, seguirán siendo servidores públicos, pero a lo mejor ejercerán otras funciones en la Administración pública. Álvaro Fernández le pregunta, el alcalde de Ciudadanos del Ayuntamiento sevillano de Espartinas ha dimitido tras ser imputado por supuestas irregularidades en la tramitación de un contrato para personas en situación de exclusión social. ¿Qué información ha tenido de este caso? Y también le preguntan qué ha hecho usted tan pronto tuvo conocimiento de este caso. Pues mire, ese litigio entre el Partido Popular y nuestro alcalde de Espartinas, porque este litigio lo inicia el ex representante del Partido Popular que perdió las elecciones, inicia un litigio contra nuestro alcalde en una contratación, en unos contratos laborales que es un debate sobre la baremación de los contratos, es un tema técnico y es verdad, hay una imputación por ese caso, como le pasa a muchos concejales y alcaldes cuando hay un tema laboral o administrativo. No es, por supuesto, un caso de corrupción política, pero como sabemos que no es casualidad que haya saltado en campaña, como sabemos que no es casualidad que el Partido Popular litigie contra nuestro alcalde de manera inteligente ha dicho no os preocupéis y antes de que pasara esto ya nos había presentado su dimisión. Por tanto, en fin, no es un caso de corrupción política, pero sabemos el motivo que hay detrás y por tanto hemos actuado con inteligencia y nuestro alcalde, antes de que incluso pudiera haber imputación, ya nos
dijo que él dimitía porque sabía que esto podía ser utilizado para intentar confundirlo con un caso de corrupción política. En cambio, el mismo Partido Popular pues tiene 150, creo, concejales y alcaldes imputados por corrupción política, eso sí, incluso algunos de ellos condenados, pero no mueve ficha, ¿no? Entonces nosotros no tenemos corrupción política, ni la queremos, ni ha sido el caso, pero como sabíamos que podía utilizarse eso en campaña, pues no actuamos, no sé, no diría ni en horas, sino incluso preventivamente. El alcalde nos lo comentó él de primera mano y dijo que él no pensaba, no iba a permitir que se utilizara un tema de irregularidades o no en un contrato laboral de un ayuntamiento con un litigio con el Partido Popular para que se utilizara políticamente en campaña. Así que creo que no es que hayamos actuado rápido, hemos actuado antes incluso de que se produjera esa situación. ¿Debería dimitir el embajador español en India? Pues sí. Es decir, es que, a ver, nosotros, claro, aquí el listón, según lo alto que pongamos el listón, nosotros estamos poniendo el listón que un señor que tiene un proceso de una contratación laboral con unos baremos en un ayuntamiento, dimite. Pues sí, con ese baremo que nosotros tenemos, sí, claro. Es decir, es que depende de dónde pone uno el listón, ¿no? Claro, con un listón tan alto, pues es difícil no saltar el listón. Es decir, si lo que nos piden el Partido Popular en algunos ayuntamientos sobre el caso hay que aplicarlo a todo lo que hace el Partido Popular, pues imagínense, le quedaría la mitad de gente, ¿no? Entonces, por tanto, si aplicamos el baremo que nos piden y que nosotros pedimos, sí. Reforma electoral. Alberto García le pregunta qué tipo de reforma electoral consideran ustedes como condición sine qua non para alcanzar cualquier tipo de acuerdos con otras fuerzas políticas. Bueno, condición sine qua non, cuando uno tiene que hacer una reforma de la ley electoral por ley orgánica, no hay muchas condiciones sine qua non. Lo que sí que es verdad es que el sistema actual es desproporcional, es decir, los votos no valen igual. Hay partes de España donde el voto llega a valer 10 veces más que en otra parte de España. Madrid es el gran perjudicado, sin duda, por eso, y Barcelona. Y otros sitios donde vale mucho más el voto, ¿no? Donde tiene mucho más peso. Por otro lado, por tanto, primero, proporcionalidad. Segundo, queremos un modelo. País con casi 50 millones de habitantes se puede permitir un modelo como el de Alemania. Un modelo con una lista nacional, donde te representen una lista de un partido, tú votas a partidos, y luego un modelo de distrito, con distritos de 250 a 260.000 habitantes, que sería un modelo en el que tú tendrías tu diputado de distrito, de manera que en el Congreso convivirían, para que entiendan ustedes, los diputados que van por una lista nacional y los diputados que entran por distrito. Eso nos permitiría hacer dos cosas. Una, tener partidos y una lista nacional que defienda intereses nacionales, y luego también tener diputados de distrito que acerquen a los ciudadanos a su diputado de turno para poder tener lo que llaman los ingleses accountability, es decir, responsabilidad directa con sus electores. Creemos que ese modelo mixto, el modelo alemán, es un modelo que se puede aplicar en España y es un modelo que tendría, sin duda, garantizaría las dos cosas, ¿no? Cercanía, proximidad del distrito y también una lista abierta porque permite votar a personas, no solo a partidos, y después solventaríamos también la proporcionalidad porque el sistema alemán tiene también una cláusula que compensa esos escaños de manera que al final los votos valen igual, cosa que en España no es así. Así que yo creo que con ese modelo mataríamos dos temas, ¿no? que son preocupantes, la falta de proporcionalidad y la falta de diputados y listas abiertas, la falta de poder votar a personas y de responsabilidad directa además de los partidos. Y finalmente, rompería también la disciplina de voto. Piénsenlo, si vamos a un parlamento con diputados de distrito, habrán asuntos locales, territoriales, debates, en los que puede haber un debate mucho más vivo. Yo creo, aprovecho para decirlo, que el reglamento del Parlamento Español, del Congreso, deberíamos aprovechar también esta nueva etapa para modificar los reglamentos de nuestras cámaras y hacerlas más vivas, más parlamentarismo, más capacidad, más dinamismo, ¿no? Actualmente, yo he sido parlamentario en Cataluña, las sesiones de control, está todo, hay que presentar las preguntas 2 semanas antes, tienes muy poco tiempo, no hay a veces derecho a réplica, los diputados solo intervienen los portavoces y a veces no pueden intervenir ni pedir la palabra a otros diputados. Yo creo que eso, con un sistema político más avanzado y más moderno, deberíamos ir a unas cámaras más vivas y más flexibles en sus reglamentos. José Luis Heras, un digital dice hoy que en caso de gobernar tendrían ustedes dificultades para llenar las sillas que hay alrededor de la mesa del Consejo de Ministros. ¿Cuántas sillas habrá en su posible gobierno? ¿Aumentará o disminuirá el número de ministerios? Y también le pregunta a Carlos Travieso si sería Luis Garicano su vicepresidente económico. Y José Antonio Fuertes dice: el pedagogo Juan Antonio Marina acaba de presentar al Ministerio de Educación el libro blanco de los docentes. ¿Le gustaría a usted incorporar a ese prestigioso profesor como ministro de Educación? Bueno, varias preguntas. Primero, yo no voy el cuento de la lechera no voy a jugar. Yo no voy a
hacer el gobierno antes de gobernar. Es decir, no creo que sea lo conveniente. Sí que tengo, claro, personas en mente, sí que tengo equipos y gente con la que, algunas con las que estoy hablando y otras con las que quiero hablar. Pero es evidente que un gobierno tiene que ser, insisto, un gobierno de los mejores. Tiene que ser un gobierno de gente capaz. Y yo lo que he dicho es que no va a primar el carné de partido por encima de la capacidad para gobernar un ministerio. Por supuesto que uno, si tiene un proyecto, pues es el de su partido, es nuestro ideario, es nuestro programa electoral, y claro que tengo equipos para poder formar esos gobiernos, pero además podemos estar abiertos a gente también de la sociedad civil o gente que puede haber estado vinculada a otros partidos políticos también y haya hecho cosas buenas, porque no todo lo que se ha hecho en España es malo. Yo no hago como otros partidos decir que todo es malo y que todo no ha funcionado. Hay gente que ha hecho cosas bien, y hay gente razonable incluso que ha hecho cosas bien y por eso no les han dejado trabajar en los partidos, ¿no? Por tanto, yo no quiero expulsar al talento, en todo caso hay que tenerle miedo a la mediocridad. En segundo lugar, respecto a Luis Garicano. Luis es nuestro responsable económico de nuestro programa, de economía y también de conocimiento, y no hemos repartido carteras, insisto, en la misma línea. No vamos a repartir ministerios ni repartirnos carteras de ministerios que no tenemos todavía, ¿no? Por tanto, no, me parecía poco serio, pero es evidente que Luis es fundamental para nuestro proyecto y que Luis es una de las personas más importantes en nuestro equipo económico y en nuestro equipo ejecutivo. Y la última pregunta, hay algo más, ¿no? Pues yo luego se lo recuerdo porque la he perdido. Yo ya estaba profesor Marina. Profesor Bueno, Marina, pues yo lo he citado algunas veces, me Educación. parece una persona muy razonable. No he pensado ni estoy repartiendo tampoco, ni voy aquí a decir que el profesor Marina sea ministro de un gobierno, pero sí que creo que muchos docentes en España que nos pueden ayudar a trabajar ese Pacto Nacional por la Educación. Es decir, yo quiero que participe gente, por ejemplo, como el señor Marina. También se hizo un informe al gobierno actual, que lo guardaron en un cajón, pero un informe también sobre la reforma universitaria. Es decir, hay mucha gente con ganas de ayudar a los gobiernos, pero hay que saber escucharles. Y, por supuesto, luego tomar decisiones, porque si les escuchas y luego no tomas decisiones... Yo lo explicaba antes, Luis, yo no creo que cuando se hace un grupo de expertos tengas que hacer caso a todo lo que dice cada uno de los expertos, pero sí de ahí puede salir un buen documento, una buena propuesta y asumirla como partido, como gobierno. Yo creo en ese modelo, escuchar a los mejores, asesorarse, pero luego hay que tomar decisiones. Los presidentes de gobierno toman decisiones. Ahora leí hace poco el libro de Rafael Ansón, que está aquí, el libro sobre Suárez, y explicaba justamente eso, que al final un presidente sobre todo lo que tiene que hacer es tomar decisiones, porque no tiene que saber de todos los ministerios ni de todo, pero sí tiene que asesorarse para tomar esas decisiones. Yo sé que ese papel es el que te toca si eres presidente y además lo quiero asumir con normalidad, para lo bueno y para lo malo, así que tomaremos decisiones y escucharemos a la gente válida. Miguel Ángel Aguilar, el editor del periódico Ahora, le pregunta qué aportaría un gobierno de Ciudadanos al proyecto de construcción europea. Y hay otra pregunta de otro periodista que quiere saber si usted se siente cómodo en el mismo grupo parlamentario europeo que el PNV, cuyo presidente le ha criticado por la vuelta en algunas cosas a Franco. Bueno, no lo había escuchado tampoco, pero bueno, unos tienen las espaldas muy anchas. No, la verdad que en cuanto a gobierno europeo, yo creo que nuestra política internacional tiene que tener tres ejes. Volver a ser fundamentales, influyentes, tanto a nivel cultural como económico en Iberoamérica. O sea, España no puede renunciar a Iberoamérica porque somos los latinos de Europa, porque somos la punta de lanza de todo un continente que habla nuestra lengua, que tiene nuestra cultura y donde también tenemos importantes intereses económicos y empresas que crean puestos de trabajo, que también riqueza en esos países. Así que me parece que Iberoamérica tiene que volver a estar en la agenda de la política internacional española. Segundo, por supuesto, dentro de la OTAN. Es decir, yo no cuestiono nuestra presencia con los aliados de nuestros países aliados en la OTAN. Creo que es importante y que Europa incluso debería avanzar en esa política exterior tan deseada y nunca conseguida, política exterior común, que muchas veces se ha visto cómo brillaba por su ausencia, ¿no? Así que yo creo que ese es el marco también de alianza internacional y defensa. Y, por supuesto, Europa. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar por los Estados Unidos de Europa. Es muy ambicioso decir esto en algunas partes de Europa, donde hoy hay mucho euroescepticismo, pero sin duda Europa no ha fallado por tener mucha unificación. Europa ha fallado porque nos faltaban criterios y pactos de unificación. Se ha visto con la política bancaria, donde ya hay unificación bancaria. También tendremos que ir a una unificación de deuda. Estoy convencido que no podemos tener un marco europeo que no unifique deuda, no podemos estar controlando presupuestos nacionales sin tener también un marco de estabilidad y de unificación de deuda europea. Y finalmente, dentro de esa política europea, creo que España tiene que ser más influyente. Y no tenemos que tener miedo a Europa, ni ir solo a Europa a pasar lista con la señora Merkel. O sea, Europa es mucho más que eso. Y España tiene que ser más valiente. Yo creo que el gobierno de España se equivocó al principio de legislatura cuando
en vez de apostar por una reactivación económica que estaban pidiendo diferentes países, interpretó que era una cuestión ideológica y, en vez de pedir esa apertura y esa reactivación, ese impulso a una política más expansiva, pues se ciñó simplemente a cumplir los requisitos básicamente marcados por Alemania, sin hacer fuerza un país que es la cuarta economía de Europa. Así que yo creo que hay que ser más influyentes en ese papel. Y respecto a lo del señor del PNV, mire, nosotros ahora mismo somos el partido que representa al Grupo Demócrata Liberal en Europa, y no creo que lo sea el PNV. Por alguna cosa habremos hecho bien cuando los 7 primeros ministros europeos quieren comer con nosotros y verse con nosotros el próximo jueves. Alguna cosa habremos hecho bien cuando el presidente del Grupo Demócrata Liberal ha venido a Madrid y va a volver a venir a Madrid a apoyar nuestra candidatura en un acto de Ciudadanos, el señor Verhofstadt, y por tanto, sin duda, somos hoy en día somos el Grupo Demócrata Liberal con más intención de voto de todo el grupo en la Unión Europea. Por tanto, me parece que está claro cuál es la posición, y las palabras del señor del PNV no las vine a comentar porque si algo es antiguo, precisamente, es Sabino Arana. Me ha dejado usted sin aliento. Es que coge uno de los textos de Sabino Arana y se le ponen los pelos de punta. El referente del PNV. ¿Va a haber algún primer ministro de esos que cita usted en algún acto de campaña? Primer ministro, bueno, sí, hay un acto de campaña, no sé si es de campaña o no, pero en plena campaña, donde los 7 primeros ministros europeos... Pero ese es en Bruselas, yo quiero decir aquí. Pero es que Bruselas, señores, no es a Bali. O sea, Bruselas es la capital de la política europea. ¿Dónde mejor que hacer un acto donde un candidato europeo que en Bruselas? Por tanto, vamos a hacer, sí, un acto o una reunión, y quieren mostrar también ese apoyo a Ciudadanos. Me parece... No 1, 7 primeros ministros, todos los primeros ministros del Grupo Europeo vamos a estar en ese almuerzo, que por cierto coincide con el Consejo Europeo, por eso están todos también allí en Europa ese día. Ian Gibson, hispanista y biógrafo, dice: entrevistado usted en el intermedio el 17 de noviembre, dijo textualmente: un país se mide por la dignidad con la que trata a sus muertos, y se comprometió, de acceder al poder, a ayudar a las víctimas del franquismo a recuperar a sus desaparecidos, incluso a propiciar un pacto de Estado en este sentido. ¿Se ratifica ahora en esta determinación? Sí, por supuesto. Es decir, me parece que efectivamente un país se mide por la dignidad también de sus muertos, y seguramente ni la vieja izquierda ni la vieja derecha han sido capaces de convertir esto en un tema de Estado y no un tema ideológico. Y el único partido que puede conseguir liderar un acuerdo que dé dignidad a nuestros muertos sin precisamente echarnos los muertos por la cabeza es Ciudadanos. El PP no lo ha sabido hacer ni lo ha querido hacer, el PSOE no ha sabido hacerlo contando con todos, y nosotros sí podemos hacer un acuerdo de ese tipo para contar con todo el mundo, porque al final es una cuestión familiar, es una cuestión personal, es una cuestión de dignidad. Yo cuando he contado una vez, cuando uno va a Arlington, en Estados Unidos, que es el cementerio más grande, ¿no?, donde hay 330.000 norteamericanos enterrados, no están enterrados en función de si lucharon con los confederados o con los que defendían la Unión, están todos juntos. Y están todos juntos y con la misma tumba, y son exactamente todos iguales, porque han querido que sea así. Han querido que todos sus muertos de todas las guerras que han vivido los norteamericanos estén enterrados juntos. Y Kennedy está ahí, de hecho, el presidente Kennedy, ¿no? Eso es un país fuerte. Así que tenemos que dignificar a nuestros muertos, no reabriendo heridas, sino al revés, para cerrar cualquier herida. Y aún hay gente hoy en España pues que tiene a familiares que no los ha encontrado, que están en una cuneta o que no están enterrados dignamente. Y yo me pongo en situación, y como quiero tanto a mi familia, a mis abuelos, a mis antepasados, pues pienso que si alguien quiere hacer eso con sus familiares, tiene derecho a hacerlo. Pero insisto, a petición de esas personas, dando asistencia y no abriendo un debate de rojos contra azules o azules contra rojos. Ese ha sido el error, seguramente, que ha habido en España en los últimos años, hacerlo todo en clave de rojos y azules, en vez de hacer un pacto que represente la dignidad de nuestro pueblo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, creo que somos sinceramente el partido que mejor y más cómodamente podría llegar a acuerdos de este tipo, porque no tenemos pasado político, porque no tenemos rencores, porque no tenemos ni queremos representar ninguna herencia de nadie, y porque somos un partido nuevo que quiere dar dignidad a nuestro país. Así que en ese sentido yo me sentiría cómodo pudiendo dar asistencia a todas esas familias, y no haciéndolo contra nadie, sino haciéndolo a favor de esas familias. Carmen Pazos dice: en el Partido Popular dan por hecho que podrán gobernar con su apoyo si las dos formaciones suman una mayoría en el Parlamento. ¿Están en lo cierto?
Carmen Cristóbal dice, en Andalucía apoyan al PSOE, en la Comunidad de Madrid al PP. ¿Quiere decir que en el Gobierno de España pueden pactar con unos y con otros? También le pregunta Antonio Guerra, ¿en qué condiciones aceptaría usted el apoyo del Partido Socialista Obrero Español para que usted fuera presidente? ¿Sería defendible que si ustedes quedan segundos, como señalan ahora las encuestas, formaran gobierno? Bueno, en primer lugar, nosotros ya lo hemos dicho, lo voy a repetir por enésima vez, no vamos a apoyar a Sánchez ni a Rajoy, porque no habrá cambio si gobiernan los mismos. Tenemos una oportunidad histórica, no vamos a hacer todo esto que hemos hecho los españoles, que es abrir una etapa de cambio, crear nuevos partidos políticos, voluntad e ilusión, para que toda esta nueva etapa se vaya al garete y siga Rajoy, o siga Sánchez. Por tanto, bueno, empiece Sánchez con el PSOE otra vez, que quiere derogar todo lo que ha hecho el PP, básicamente. Entonces, no creo que podamos seguir la lógica de rojos y azules para esta nueva etapa. Por tanto, ¿intentaremos formar gobierno? Sí. ¿Intentaremos formar gobierno? Si podemos formar gobierno. Si ganamos las elecciones, intentaremos formar gobierno. Pero no nos lo van a poner fácil el PP y el PSOE. Por tanto, asumo que no nos lo van a poner fácil. Y también le digo que si hay condiciones inaceptables, pues no gobernaremos a cualquier precio. Yo no voy a gobernar con un partido como Podemos que me pide un referéndum de independencia. Porque llevo 8 años, básicamente, luchando en Cataluña para que no se rompa España. O sea, que imagínense ustedes si ahora llegara al gobierno y tuviera que aceptar una condición de Pablo Iglesias, que es, quiero hacer un referéndum para romper España. Pues no vale gobernar a cualquier precio. Así que yo creo que tenemos que intentar gobernar para mantener nuestra esencia, para mantener nuestra hoja reformista, porque si no, no tendría sentido. Y si no podemos, no pasa nada. Vamos a la oposición y no pasa nada. Es decir, tenemos que aceptar que no siempre se hace política, no solo podemos gobernar, pero yo creo sinceramente que hay posibilidades. Y después, respecto a condiciones de los demás, pues mire, si nosotros no hemos pensado ni hemos puesto condiciones a nadie, pues como para pensar yo las condiciones que me van a poner, no lo sé, pregúntenle a ellos qué condiciones nos pondrían. Aún no he visto a nadie que le pregunte a Sánchez, y yo creo que con las encuestas de ahora es evidente la pregunta, qué condiciones pondría, ¿no?, para apoyar un gobierno distinto a Rajoy, o un gobierno de Ciudadanos, ¿no? Entonces es Sánchez quien tiene que contestar. El tema será cuántos escaños tengamos cada uno, ¿no? Pero en todo caso no me lo planteo. Y finalmente también digo que la lista más votada tiene que intentar formar gobierno, pero tiene que poder formar gobierno. Es decir, la lista más votada es una lógica que intente formar gobierno, pero tendrá que poder formar gobierno y tener mayoría. Si no tiene apoyos, pues hay dos opciones, o gobierno alternativo o elecciones, y por tanto ahí lo que tenemos que ver es si la lista más votada, sea Ciudadanos o sea quien sea, podemos formar gobierno. Es evidente que nosotros lo vamos a intentar, pero no está nada hecho. A mí me hace gracia cuando algunos dan por hecho que eso es así. Es como si yo dijera ahora, oiga, si yo tengo la lista más votada, no voy a aceptar ni condiciones, ni voy a sentarme con nadie, solo puedo gobernar yo. No, acepto que en un sistema parlamentario tienes que conquistar la mayoría del Parlamento, tienes que seducir a la mayoría de parlamentarios, tienes que asumir lo que dice la mayoría de los españoles. No se puede gobernar de espaldas a la mayoría de los españoles. Pero, insisto, hay una lógica, que es que intente formar gobierno, y nosotros intentaremos formar gobierno. Vamos a finalizar ya, estamos fuera de tiempo. Emilio Zurutuza le pregunta si en su programa subirán los impuestos de Madrid. José Ignacio Nicolás Correa, ¿qué propone usted de cara al impuesto sobre el patrimonio? Y Nasi Abad, de Cataluña Radio, ¿qué impuestos deben ser solo autonómicos? Bueno, nosotros, es una campaña nacional, lógicamente, no estamos hablando de impuestos para una comunidad autónoma ni para un ayuntamiento. Sí que planteamos una reforma en el IRPF, como les decía. Por tanto, vamos a bajarle los impuestos a los madrileños, porque también pagan IRPF, y por tanto, en el tramo que dependa del Estado, planteamos una reforma con 4 tramos básicos, con un máximo del 43% en toda España, y esos 4 tramos, el planteamiento es reducir hasta un 3% la presión fiscal actual. Eso, además, lo vamos a hacer dentro de ese complemento salarial, que permitirá también que aquellos que tengan rentas más bajas puedan tener ese complemento salarial. Por tanto, aquellas rentas más bajas serán los más beneficiados de nuestra reforma fiscal y del complemento salarial. Por otro lado, vamos a simplificar también el impuesto de sociedades. Actualmente es un impuesto con muchas exenciones, con muchos agujeros, donde hay un tipo impositivo más alto, pero con poca recaudación. Nosotros lo que planteamos es una reforma para ir a un tipo del 20% en sociedades, pero con menos deducciones y con menos beneficios, y por tanto que todo el mundo pague ese 20%, para entendernos, y por tanto que podamos recaudar igual o más con un tipo más competitivo respecto a otros países de Europa. Y finalmente, respecto a patrimonio, no hemos planteado ahí una reforma en el impuesto de patrimonio, no sé si hay alguna modificación, pero sí que hemos planteado una homogeneización del impuesto de sucesiones en toda España para recaudar igual o más, pero que no dependa de la provincia en la que uno se muere,
que es lo que pasa hoy, sino que tengamos un techo por arriba de donde el 97-98% de las rentas queden exentas, 1 millón de euros por hijo, por herencia, exenta la vivienda familiar, exenta la empresa familiar. Por tanto, será un impuesto que no recaude demasiado, pero como será igual en toda España, nos permitirá homogeneizar algo que hoy tiene poco sentido, que es la competencia por donde te mueres. Entonces, no tiene mucho sentido que generemos esa competencia que a veces genera hasta fraude, porque hay gente que toma decisiones para morir o no en un lugar o para testar o no en un lugar que no tiene mucho que ver con la realidad. Así que esa competencia un poco absurda que se ha generado, queremos homogeneizarla por arriba para que la inmensa mayoría de españoles no paguen sucesiones y quien lo pague lo haga en un tramo entre el 4 y el 10% y exenta la empresa familiar y la vivienda. En nombre de las entidades que hacen posible este foro, el doctor Ortiz va a despedir el acto lo más breve posible. Bien, buenos días a todos. Quiero agradecer en nombre de los patrocinadores de British Telecom, Red Eléctrica y Asisa la presencia de todos aquí y muy particularmente la de Luis Garicano y Albert Rivera por presentar en este foro su modelo de Estado y la forma de cómo gobernarlo, y esperando que sea cierto y concreten que el meritaje y la honradez sea la brújula en la toma de decisiones de las personas que nos vayan a gobernar en el futuro, y que podamos decir a partir de ahora: oye, Albert, ¿qué hay de lo nuestro? Buenos días y muchas gracias.